Bienvenidos mis apreciados hermanos a este ministerio Aprendiendo de Jesús y a una nueva lección de escuela sabática, según las enseñanzas del pastor Esteban Bor y Alejandro Bullón en sus predicaciones, textos, libros. De ahí extraemos lo referente a lo más importante de la lección de cada semana. Les invitamos a que en este instante se tomen un momento para compartir este mensaje. Seguramente muchas más personas como nosotros quieren oír de la palabra del Señor. Darle like también a este video ayuda a que YouTube pueda recomendarlo a muchas personas y así ayudaremos a que la obra del Señor pueda expandirse. Esperamos en los comentarios leerles sus pedidos de oración, sus inquietudes, preguntas. Estaremos siempre atentos a contestarles. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. En este momento pedimos tu dirección y tu compañía para poder entender y comprender el mensaje que deseas enseñarnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos todo. Amén. Hemos llegado a la lección número 12, la hora de la gloria, la cruz y la resurrección. Las enseñanzas del pastor Esteban Bor sobre la cruz y la resurrección. El pastor Bor aborda los eventos de la cruz y la resurrección como los momentos centrales de la narrativa bíblica y del plan de redención. Ambos están intrínsecamente ligados y forman el corazón del mensaje del Evangelio. Según Bor, la cruz representa la victoria de Cristo sobre el pecado, la muerte y Satanás, mientras que la resurrección es la garantía de esa victoria y el fundamento de la esperanza cristiana. A continuación vamos a analizar sus principales enseñanzas sobre estos dos eventos fundamentales. La cruz, el sacrificio supremo. La cruz ocupa un lugar central en el plan de salvación y el pastor subraya algunos aspectos importantes relacionados con este evento. La cruz como cumplimiento del plan divino. Predestinación del sacrificio. Se explica que la cruz no fue una respuesta improvisada al pecado, sino parte de un plan eterno diseñado por Dios antes de la creación del mundo. Apocalipsis 13:8. La muerte de Cristo en la cruz estaba profetizada desde el Génesis 3:15, donde se prometió que el descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Tipología en el Antiguo Testamento. Enfatiza cómo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento prefiguraba la cruz, el sacrificio del Cordero Pascual en Éxodo 12 y los sacrificios diarios en el santuario apuntaban al Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Juan 1:29. La cruz como la solución al problema del pecado. La gravedad del pecado. Bor señala que el pecado es una rebelión contra la ley de Dios y su carácter, y su castigo es la muerte eterna. Romanos 6:23. En la cruz Cristo cargó con el pecado de toda la humanidad y experimentó la separación de Dios que los pecadores merecen, la justicia y el amor en armonía. Según Bor, la cruz es el lugar donde la justicia de Dios, que exige el castigo por el pecado, y su amor infinito, que provee un sustituto, se encuentran perfectamente. Cristo murió para satisfacer las demandas de la ley y ofrecer salvación gratuita a los creyentes. La cruz como victoria sobre Satanás. Desenmascaramiento del enemigo. En la cruz, Satanás fue desenmascarado como el autor del pecado y de la rebelión contra Dios. Bor cita textos como Colosenses 2:15 para mostrar que Cristo despojó a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. La reconciliación del universo. Enseña también que la cruz no solo salvó a los humanos, sino que también aseguró la armonía eterna en el universo, ya que los seres no caídos pudieron ver el carácter amoroso de Dios y la malignidad del pecado. Implicaciones para el creyente. Muerte al yo. La cruz invita a todos los creyentes a crucificar su naturaleza pecaminosa y vivir una vida consagrada a Dios. Gálatas 2:20. Esto implica rendirse completamente a Cristo y permitir que Él transforme el carácter. Llamado al discipulado. Seguir a Cristo implica tomar la cruz cada día, lo que significa estar dispuesto a sufrir y sacrificarlo todo por el Evangelio. Lucas 9:23.
La resurrección, la garantía de la redención. La resurrección de Cristo no solo valida su sacrificio, sino que también asegura la victoria final de los creyentes. Según Bohr, este evento tiene profundas implicaciones teológicas y prácticas. La resurrección como validación del sacrificio, una aceptación divina. Bohr enseña que la resurrección demuestra que el sacrificio de Cristo fue aceptado por el Padre como pago completo por el pecado. Sin la resurrección, la muerte de Cristo no tendría poder salvador. 1 Corintios 15:17. Victoria sobre la muerte. Cristo, al resucitar, venció la muerte, que había sido introducida por el pecado. Esta victoria garantiza que los creyentes también resucitarán en el día final. La resurrección y el ministerio de Cristo. Cristo como sumo sacerdote. Bohr conecta entonces la resurrección con el ministerio celestial de Cristo. Tras su ascensión, Jesús entró en el santuario celestial para interceder por los creyentes y aplicar los méritos de su sacrificio. Hebreos 7:25. Primicias de los resucitados. Al resucitar, Cristo se convirtió en las primicias de aquellos que han de resucitar en el futuro. Esto asegura la resurrección de todos los justos en la segunda venida. La resurrección y la esperanza cristiana, el fundamento de la fe. El pastor Esteban Bohr cita 1 Corintios 15:14, enfatizando que la resurrección es esencial para la fe cristiana. Sin ella, la predicación sería vana y los creyentes no tendrían esperanza. Esperanza futura. La resurrección de Cristo asegura que la muerte no tiene la última palabra. Los cristianos esperan con confianza el día en que los muertos en Cristo serán levantados a la vida eterna. 1 de Tesalonicenses 4:16 y 17. La relación intrínseca entre cruz y resurrección. La cruz como fundamento. En la cruz se pagó el precio del pecado. Sin embargo, sin la resurrección no habría evidencia de que la muerte de Cristo fuera suficiente. Por eso la resurrección sirve como confirmación y asegura la eficacia de la cruz y garantiza que Cristo tiene poder para salvar completamente a los que se acercan a Él. Implicaciones prácticas para la vida cristiana. El pastor no solo expone estas verdades como doctrinas teológicas, sino también como realidades que transforman la vida de los creyentes. Vivir crucificados con Cristo. Los cristianos son llamados a participar en la experiencia de la cruz, rechazando el pecado y viviendo en obediencia a Dios. Así como Cristo resucitó, los creyentes deben caminar en una vida nueva, llena del poder del Espíritu Santo. Romanos 6:4. Esperanza en la segunda venida. La cruz y la resurrección aseguran la redención final cuando Cristo regresará para restaurar todas las cosas. El mensaje que el pastor Esteban Bohr nos provee sobre la cruz y la resurrección destaca su importancia central en el plan de salvación. La cruz muestra el amor infinito de Dios y la justicia de su carácter, mientras que la resurrección asegura la victoria final sobre el pecado y la muerte. Para los creyentes, estos eventos no son meras historias pasadas, sino realidades vivas que deben transformar su fe, carácter y esperanza en el regreso glorioso de Cristo. El pastor Alejandro Bullón y la frase "consumado es". El pastor Bullón considera esta frase como una declaración profundamente significativa dentro del mensaje del Evangelio. Estas palabras pronunciadas por Jesús en la cruz resumen el propósito y la culminación del plan de salvación. Bullón enfatiza que lejos de ser una expresión de derrota, es una afirmación de triunfo y cumplimiento. El pastor Bullón desarrolla un análisis extenso de cómo se interpreta y cómo se aplica esta frase en sus enseñanzas y en nuestras vidas. Consumado es el cumplimiento del plan de salvación. Es un reflejo, la culminación de un plan que Dios había diseñado desde antes de la fundación del mundo. Este plan tiene múltiples aspectos, como por ejemplo, el cumplimiento de las profecías, Cristo como el Mesías prometido,
Bullón enfatiza que Jesús cumplió todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, desde su nacimiento hasta su sacrificio en la cruz. Al decir consumado es, Jesús declaró que cada detalle del plan profético había sido completado de acuerdo con la voluntad de Dios. La tipología del Antiguo Testamento. Según Bullón, los sacrificios del sistema mosaico apuntaban al sacrificio perfecto de Cristo. Con su muerte, estos símbolos encontraron su cumplimiento definitivo, eliminando la necesidad de más sacrificios animales. Hebreos 10:10. El pago del precio del pecado. La deuda fue saldada. Bullón explica que el pecado había creado una separación insalvable entre Dios y la humanidad, Isaías 59:2, y la justicia divina demandaba la muerte del pecador. Jesús, como sustituto, pagó completamente esa deuda en la cruz. La frase consumado es señala que no queda nada más por añadir al sacrificio redentor. La reconciliación con Dios. A través de la cruz, Jesús abrió el camino para que los pecadores se reconcilien con Dios. Esto cumple el propósito principal del plan de salvación, restaurar la relación rota entre Dios y la humanidad. Segunda de Corintios 5, 18 y 19. Consumado es una declaración de victoria. Consumado es no es un grito de derrota como lo dijimos anteriormente, sino una proclamación de la victoria sobre el pecado. Bullón recalca que Jesús vivió una vida sin pecado y murió como el Cordero perfecto para derrotar el poder del pecado. Al aceptar su sacrificio, los creyentes son liberados de la esclavitud del pecado y capacitados para vivir en obediencia a Dios. El pecado fue vencido en la cruz. Jesús, al morir, rompió el dominio del pecado sobre la humanidad. La victoria de Cristo se convierte en la victoria de todo aquel que pone su fe en Él. Romanos 6, 6 y 7. Victoria sobre Satanás. Satanás fue desenmascarado. Según Bullón, la cruz expuso al enemigo como el autor del mal y mostró la magnitud del amor de Dios. Consumado es, señala que Satanás fue completamente derrotado en su intento de frustrar el plan de salvación. Esto nos da una garantía de la victoria final. Aunque Satanás todavía opera en el mundo, se enseña que la cruz garantiza su destrucción final. La victoria de Cristo en la cruz asegura la derrota definitiva del enemigo en el tiempo del fin. Es una victoria sobre la muerte. La muerte perdió su aguijón. Al ofrecer su vida y resucitar, Jesús venció a la muerte, la última enemiga de la humanidad. Consumado es, no solo proclama el sacrificio completo, sino también la seguridad de la resurrección y la vida eterna para los creyentes. Primera de Corintios 15, 54 al 57. Implicaciones teológicas de consumado es. El pastor Bullón conecta esta frase con verdades esenciales de la fe cristiana. La suficiencia de la obra de Cristo. Nada que añadir. Bullón insiste en que el sacrificio de Cristo es completamente suficiente para la salvación. No hay obras humanas ni méritos que puedan añadir algo al precio que Cristo ya pagó. Consumado es declara que la obra de redención está completa y es perfecta. Salvación por gracia. La frase refuerza la enseñanza de que la salvación es un don gratuito de Dios, accesible únicamente por la fe. Efesios 2, 8 y 9. Por eso tenemos la seguridad de la salvación, una obra que ha sido completa. El pastor señala que al confiar en Cristo, los creyentes pueden tener la certeza de que su salvación está completamente garantizada. La obra de Cristo no deja espacio para la duda o la incertidumbre. Descanso en la promesa de Dios. Consumado es, invita a todos los creyentes a descansar en la obra terminada de Cristo, en lugar de esforzarse por ganar el favor divino. ¿Qué implicaciones prácticas tiene consumado es para la vida cristiana? El pastor Bullón no se limita a explorar el significado teológico, sino que también destaca cómo esta declaración debe transformar la vida diaria de todo creyente. Confiando en la gracia de Dios, debemos entonces vivir sin temor, saber que Cristo completó el plan de redención
permite a los cristianos vivir con confianza y esperanza, sin temor al juicio o a la condenación. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nos da también una motivación para obedecer. Aunque la salvación es por gracia, Bullón subraya que la respuesta natural a la obra de Cristo es una vida de obediencia y gratitud, llamado a compartir el Evangelio. Consumado es un mensaje que debe ser compartido con el mundo. Bullón anima a los cristianos a proclamar el Evangelio con la misma urgencia y pasión que mostró Cristo al completar su misión. Renovación espiritual, vivir en la victoria de Cristo. La victoria de Cristo sobre el pecado, Satanás y la muerte debe inspirar a los creyentes a buscar una vida renovada y transformada por el poder del Espíritu Santo. También recordar que los cristianos enfrentan pruebas y desafíos, pero pueden vivir con la seguridad de que Cristo ya venció y nos ayudará a vencer. Consumado es y la segunda venida de Cristo, preparación para el regreso de nuestro Señor. Al completar su obra en la cruz, Jesús aseguró que regresaría para recoger a sus hijos. Consumado es no solo mira al pasado, sino también al futuro, asegurando la restauración de todas las cosas. La redención total. La cruz fue el comienzo de la redención, pero su culminación se verá en el retorno de Cristo, cuando el pecado y la muerte serán eliminados para siempre. Esta frase encapsula la profundidad del amor de Dios, la magnitud de ese sacrificio de Cristo, la seguridad de la salvación. Estas palabras no solo celebran una victoria de Jesús, sino que también inspiran confianza, obediencia y esperanza en los creyentes. Es el clamor de un Salvador que completó la obra que garantiza vida eterna a todos los que ponen su fe en Él. Además de esto, también es importante analizar lo que significa la frase de la tumba vacía. El pastor Bullón nos dice que esta frase valida todo lo que Jesús enseñó y prometió durante su ministerio. Sin la resurrección, la fe cristiana carecería de fundamento. La tumba vacía demuestra que Jesús es quien dijo ser, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo y la única esperanza para la humanidad caída. Este evento no solo confirmó su divinidad, sino que también probó que su victoria en la cruz era definitiva. Transformación de los discípulos. En sus reflexiones, Bullón resalta el impacto transformador que tuvo la tumba vacía en los discípulos. Al principio estaban llenos de miedo, confusión y desesperanza tras la crucifixión de su maestro. Sin embargo, al descubrir que la tumba estaba vacía y ver al Cristo resucitado, pasaron de la duda a la fe y de la tristeza al gozo. Bullón observa que este cambio les dio la valentía para proclamar el Evangelio a pesar de la persecución y las adversidades. Para él, la tumba vacía es el punto de inflexión que les dio a los discípulos la certeza de que la muerte había sido derrotada. La victoria sobre la muerte. También se explica que la tumba vacía simboliza la victoria definitiva de Cristo sobre la muerte, el enemigo final de la humanidad. Cuando Jesús resucitó, abrió el camino para que todos los creyentes también puedan resucitar a la vida eterna. La tumba vacía no solo es un testimonio del poder de Dios, sino también una garantía de que la muerte no tiene la última palabra. Los cristianos pueden enfrentar la muerte con confianza, sabiendo que la tumba vacía asegura su propia resurrección futura. Esta tumba vacía no es solo un evento histórico, sino una realidad viva que ofrece esperanza y propósito a todo creyente. Enseña que así como Jesús venció a la muerte y el pecado, los cristianos también podemos experimentar la victoria en nuestras vidas. Esto implica no solo la esperanza de la vida eterna, sino también la posibilidad de una vida renovada y transformada por el poder de Cristo resucitado. También se destaca que la tumba vacía nos invita a vivir en un sentido de misión y expectativa. Al igual que los discípulos, los creyentes son llamados a proclamar al mundo que Jesús está vivo y que su victoria garantiza la restauración de todas las cosas. La tumba vacía
no es el final de la historia, sino el comienzo de una nueva era en la que Cristo reina y regresará para completar su obra de redención. También podemos entender que es un recordatorio constante de que Jesús no solo murió por nuestros pecados, sino que vive para interceder por nosotros y guiarnos hacia el cumplimiento de sus promesas. Este hecho debe llenar a los creyentes de una completa alegría, esperanza y la confianza de que su fe está fundada en un Salvador vivo que venció todo poder de las tinieblas. La tumba vacía, dice el pastor Bullón, es la prueba de que la vida, el amor y la gracia de Dios siempre, siempre prevalecerán. Padre Santo que estás en el cielo, gracias, oh Dios, por darnos estas hermosas enseñanzas que nos ayudan a comprender, a entender y sobre todo a recordar la importancia de tu sacrificio en la cruz y de que cada instancia de la redención, de la resurrección, fueron preparadas para nuestro beneficio. Que podamos, Señor, entender lo que es importante para nosotros y que lo has predispuesto todo para que podamos tomar decisiones para vida eterna. Bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje, a cada corazón que ha sido tocado, cada petición de oración que ha sido elevada al cielo para que sea contestada conforme a tu voluntad. Gracias, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, mi apreciado hermano y mi apreciada hermana.